Buenos Buenos días. días. Buenos días. Buenos días. ¿Logran ver ahí mi pantalla? Sí. Sí, bien. Quería aclarar unos puntos porque me equivoqué en unas preguntas que me habían hecho y por eso le pongo esto de correcciones. Antes de continuar con las últimas diapositivas de la unidad 1, uno de sus compañeros me había preguntado sobre el receptor de óxido nítrico, que dónde se localizaba. Bueno, si es, en este artículo sí es considerado una hormona, no es de que, bueno, principalmente por lo del el título, pero nada más comentarles en relación a lo del óxido nítrico. El receptor del óxido nítrico es una enzima que es la guanilato ciclasa, y esta enzima está localizada a nivel intracelular, entonces sería un receptor intracelular, ¿no? Que activa segundos mensajeros, pero es un receptor intracelular. Eso en relación a una pregunta que me parece que yo le había dicho que era a nivel de la membrana celular, pero el receptor del óxido nítrico es intracelular. Esa es una de las cosas que quería corregir. Y la otra era de, en la clase pasada, al final, una de sus compañeras me había preguntado de dónde derivaría la dopamina, y ahí también me equivoqué, en el sentido de que sí, efectivamente deriva sería del grupo de aminoácidos y deriva igual que la epinefrina, norepinefrina, a través de la tirosina. Posteriormente se convierte la tirosina en L-dopa y para finalizar en la síntesis de dopamina. Es un neurotransmisor y también es considerada una neurohormona, y su receptor en este caso se localiza a nivel de la membrana celular, que es un receptor de 7 dominios transmembranales que se une a proteína G. Bien, entonces quería nada más corregir esos dos puntos para que no se quedaran con la mala respuesta que había dado previamente. Bueno, entonces para continuar. Maestra, yo tengo una duda. Ajá. Solo que es de la primera clase, solo que la anterior no la quise interrumpir. En la primera clase vimos lo de las proteínas transportadoras de hormonas. Ajá. Y había una parte como en las notas de la presentación que decía que aunque hubiera como deficiencias congénitas de esas proteínas, que no se observaban cambios. O sea, sí, ¿qué tan necesaria es la presencia de esas proteínas transportadoras de hormonas? Si no, si hay deficiencia, puede llegar a haber problemas. No. Son necesarias más porque sirven como reservorio, sirven para distribuir también de forma uniforme o adecuada a las hormonas que transportan. Ese comentario de que si hay una deficiencia, no hay alguna patología orgánica, no la hay, pero eh, en el sentido de que si hay deficiencias, generalmente eso lo presentan muchos pacientes que tienen daño hepático crónico, ya sea cirrosis hepática, o hay en algunos casos trastornos hereditarios en la cual hay alguna deficiencia en alguna proteína. Un ejemplo, está bien identificado que hay pacientes que tienen déficit de la proteína transportadora de hormonas tiroideas, que es la TBG, y ahí, en ese sentido de que, bueno, pero no genera ninguna patología que tengamos que tratar, es en algunos pacientes que tienen esta deficiencia, podemos observar en su perfil tiroideo que las hormonas tiroideas, vamos a ver más adelante que tenemos tanto la fracción total como la fracción libre. Recuerden que la fracción libre es la que no está unida a las proteínas, y como tal, las fracciones libres son las que llevan a cabo la acción de las hormonas, en este caso de las hormonas tiroideas. Y cuando tenemos un problemita en las proteínas transportadoras que tanto pueden estar elevadas como pueden estar bajas, eso nos puede generar que las fracciones totales, que son las que están unidas a la proteína transportadora, pueden estar en el perfil tiroideo que solicitamos altas o bajas. Pero esto, ¿para qué es importante que lo sepamos? Y lo vamos a ver, repito, cuando veamos función tiroidea. Es
porque uno pudiera tener el perfil tiroideo y ver que la T3 y la T4 total están altas, pero las fracciones libres están dentro de rangos normales, y eso no implicaría que, por ejemplo, sea un hipertiroidismo, o a la inversa, que las fracciones totales estén bajas y las fracciones libres estén dentro de rangos normales, y eso no sería un hipotiroidismo. O sea, esto es importante que lo conozcan principalmente en ese caso para poder interpretar de forma adecuada un perfil tiroideo. Sin embargo, pues no genera como tal una patología que tengamos que tratar, ¿no? En el caso de, no podría decir yo, porque tiene la fracción total o la fracción, sí, principalmente las fracciones totales en este ejemplo, lógicamente las fracciones libres tendrían que estar dentro de rangos normales, ¿verdad? Si ya tanto las fracciones totales y libres están altas o bajas, eso ya es una patología. Eso era el comentario o la nota que estaba en ese aspecto. O sea, sirven, repito, como reservorios para que puedas distribuir de forma adecuada a estas hormonas que se transportan. Y reservorio en el sentido de que si empieza a haber una disfunción en esa glándula en la síntesis, ya sea una hiper o hipofunción, justamente te sirve como un tipo colchoncito, para así decirlo, para que todavía en el caso de hipofunción sigas teniendo un una reserva, y ya de plano cuando ya persiste esa hipofunción, pues eh, utilices las que están unidas a proteínas, y posteriormente si persiste, pues ya no va a haber ese reservorio. Pero es principalmente por esa situación, y eso era el comentario o la nota que estaba ahí. No sé si quedó clara la, la respuesta. Sí, muy clara, maestra. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. Muy bien. Vamos a continuar donde nos quedamos el lunes. Aquí le agregué algunos puntitos porque el estudio de la patología endocrina, eh, el paso número 1, bueno, es la historia clínica que ya habíamos dicho, el interrogatorio, una exploración física. La historia clínica es fundamental para que eh, vayamos integrando tanto los antecedentes familiares, los antecedentes personales, o no, los patológicos y los no patológicos, la exploración física, los signos y síntomas del paciente, cómo inició, para que nosotros vayamos teniendo una sospecha diagnóstica. Al momento de que tenemos alguna sospecha diagnóstica, que sea que el paciente llegue claramente con datos de hipercortisolismo, que es el síndrome de Cushing, de acromegalia, que tienen datos muy claros o muy típicos, o a veces datos tan inespecíficos como se pueden presentar en el hipotiroidismo, en el hipertiroidismo, o simplemente que el paciente ya en la historia clínica nos diga que tiene poliuria, polidipsia, polifagia, datos indirectos de que tenga hiperglucemia crónica. Entonces generamos esa sospecha diagnóstica, y teniendo esa sospecha diagnóstica, lógicamente, en endocrinología, cuando tenemos una sospecha de una hiper o hipofunción, pues entonces vamos solicitando aquellos estudios que me van a ayudar a confirmar o a corroborar esa sospecha diagnóstica. Pero esos estudios generalmente siempre iniciamos con estudios bioquímicos. Les digo que generalmente, ¿verdad? Porque si a la exploración física mi paciente llega y yo le palpo un nódulo tiroideo, además de hacer estudios bioquímicos o de laboratorio, también voy a solicitar ya de una vez un estudio de imagen, que sería un ultrasonido de tiroides. Pero en la gran mayoría solicitamos estudios bioquímicos que pueden medirse de forma aislada esa hormona en plasma, o solicitarlo en orina, o va a depender del ciclo hormonal en esto para valorar el eje gonadal, o medir los metabolitos que son un poco más estables, o los derivados de dicha hormona, por ejemplo, en la hormona de crecimiento. Y en muchos de estos casos, o va a depender de la patología, además de hacer esta confirmación del exceso de déficit hormonal, podemos realizar pruebas funcionales. En relación a estas pruebas funcionales es si con estos estudios iniciales no puedo llegar hacia un diagnóstico de hipo o hiperfunción, entonces utilizamos pruebas de estimulación cuando sospechamos de hipofunción, y utilizamos pruebas de inhibición cuando sospechamos de hiperfunción. Un ejemplo de esto es
en aquellos pacientes que yo estoy sospechando que puedan tener hipocortisolismo o un déficit de cortisol, puedo medir de forma aislada los niveles plasmáticos de cortisol. Sin embargo, si me salen, si está claro los datos clínicos y si mi cortisol sérico sale muy bajo, por debajo de 5 microgramos, puedo ya con esos dos datos clínicos y ese estudio de cortisol, llegar a un diagnóstico y de hecho ya iniciar tratamiento, ¿no? Sin embargo, en algunos casos quedan como en el límite inferior o en el límite superior y entonces utilizamos estas pruebas de estimulación. Por ejemplo, en hipocortisolismo utilizamos la administración de ACTH para condicionar o estimular, en este caso, la glándula suprarrenal para ver si sigue produciendo cortisol, ¿no? O utilizamos otra prueba como es condicionarle a un paciente hipoglucemia a través de la administración de insulina, porque recuerden que el cortisol es una hormona contrarreguladora, y le condiciono hipoglucemia al paciente, mido en cada determinado tiempo los niveles de cortisol para ver si estos se elevan como yo debería de esperarlo, ¿no? Y en base a eso corroboro o no si ese paciente en este caso tiene hipocortisolismo o una hipofunción. Y a la inversa, cuando yo estoy pensando que este paciente tiene un exceso de cortisol o que tenga hipercortisolismo, síndrome de Cushing, lo que tratamos nosotros de hacer ahí, bueno, hay pruebas aisladas que puedo medir el cortisol libre en orina de 24 horas, puedo medir el cortisol salival, pero también hay pruebas dinámicas que le llamamos nosotros que es para tratar de inhibir ese exceso de cortisol y aquí lo que utilizamos paradójicamente es dexametasona, que la dexametasona tenemos bien entendido que en una persona que realmente no tiene un exceso en la producción de cortisol, al darle este medicamento a diferentes dosis, deberíamos de lograr que suprima la medición de cortisol al día siguiente, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo en las diferentes patologías, qué pruebas utilizamos para tratar de llegar a un diagnóstico. Después de que nosotros tenemos una confirmación bioquímica en mi sospecha de sea hipocortisolismo, hipercortisolismo, que sea exceso de hormona de crecimiento, déficit de hormona de crecimiento, en este caso, después nos vamos a estudios de imagen o a biopsias, sobre todo para concluir o tratar de localizar dónde está el problema, ¿no? En el caso de aquellos ejes que se manejan del eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, bueno, gónadas no nada más, gónadas, glándula suprarrenal, tiroides, eh, eh, principalmente, después de que, por ejemplo, confirmo mi hipercortisolismo, tengo que determinar si ese exceso de cortisol es en la glándula suprarrenal o es a nivel de hipófisis. Entonces ahí nos basamos también con la medición, por ejemplo, indirecta de niveles plasmáticos de ACTH, que dependiendo de cómo esté, si está baja o está alta, me van a ir guiando si el problema es desde la glándula suprarrenal o es a nivel de la hipófisis. Y entonces, ya que yo sé que, por ejemplo, en este exceso de cortisol, que ya confirmé el hipercortisolismo, mido ACTH y la ACTH está elevada, entonces lo que me está diciendo que el problema es a nivel de la hipófisis. Sin embargo, si tengo un exceso de cortisol y mi ACTH está baja, quiere decir que mi eje está funcionando de forma adecuada porque en hipófisis están detectando que hay un exceso de cortisol y lo que trata de hacer la hipófisis es inhibir que se siga produciendo ese exceso de cortisol y lo que me está diciendo es que el problema está en la glándula suprarrenal. Y en base a eso, entonces, ya sea que voy a solicitar una resonancia de hipófisis si el problema está en hipófisis o si voy a solicitar una tomografía de glándulas suprarrenales, porque generalmente en el exceso de cortisol el problema que tenemos son, la gran mayoría de los casos, tumores que están produciendo ya sea un exceso de ACTH a nivel de hipófisis o un exceso de cortisol a nivel de la glándula suprarrenal. Y es de esta manera que después ya decidimos el tratamiento, ya sea un tratamiento quirúrgico o un tratamiento farmacológico,
después de hacer una sospecha diagnóstica, un diagnóstico bioquímico y después la localización de dónde puede estar el problema para decidir el tratamiento. ¿Bien? Muy bien. Que esto lo vamos a ir viendo por patología. En enfermedades endocrinológicas, pues podemos tener un exceso de esa hormona que le vamos a considerar como hiper, que estas pueden estar por fallas en la retroalimentación. Lógicamente va a depender de dónde esté el problema. Esto lo vemos más de dónde esté el problema en aquellas hormonas o glándulas que están controladas desde hipotálamo, hipófisis y glándula. Si hay un problema en relación a las células secretoras que son incapaces de convertirse al precursor, esto es más en aquellos pacientes que igual tienen problemas a nivel de glándula suprarrenal, que hay diferentes pasos y actúan diferentes enzimas para la síntesis de esteroides. Y entonces podemos tener en estos casos alguna alteración genética o mutación en alguna de estas enzimas que va a evitar la conversión de un precursor de ese esteroide, y probablemente tengamos un déficit de ese esteroide al final, que pudiera ser cortisol, y entonces ahí tenemos un hipo, pero todos aquellos precursores previos, como está bloqueada esa enzima, van a estar elevados, ¿no? Y ahí tenemos una patología, un ejemplo que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, en el cual hay déficit, la enzima más común que está afectada es 21-hidroxilasa, y tenemos, hay diferentes tipos de esta hiperplasia, pero en la clásica podemos tener déficit de cortisol y aldosterona. Sin embargo, los precursores, como por ejemplo 17-hidroxiprogesterona, están excesivamente altos, ¿no? Entonces, ahí en esa patología podemos tener un exceso de un cierto precursor, pero un déficit de el producto final. En exceso también podemos tener una síntesis y liberación excesiva de hormonas, o una degradación o un metabolismo alterado. En relación al metabolismo alterado es si el paciente generalmente pudiera tener alguna hepatopatía o enfermedad renal crónica, que no va a poder tener una excreción o un metabolismo adecuado y pueden permanecer más elevadas de lo que debería de ser, o una producción ectópica por algún tumor que esté fuera de ese eje y que esté produciendo un exceso de esa hormona. En relación a la deficiencia, que le llamaríamos hipo, ya sea hipotiroidismo, hipocortisolismo, hipoproducción de hormona de crecimiento, podemos también tener esa falla a nivel de la retroalimentación. En relación a las células secretoras, son incapaces de convertir ese precursor, como les decía, a nivel de glándula suprarrenal. Y si tenemos también una síntesis y liberación, pero disminuida, de estas hormonas, y también alteraciones en la degradación o metabolismo alterado, que en este caso se estaría degradando o metabolizando de una forma mucho más rápida. Pero también podemos tener resistencia, o sea, que la glándula y el eje esté trabajando bien, que se esté sintetizando la cantidad adecuada de esta hormona, pero el problema esté principalmente a nivel de la célula diana, a nivel de su receptor, que este receptor esté disminuido, esté con una regulación a la baja, que tenga una función alterada ese receptor, que se generen anticuerpos dirigidos contra ese receptor, o que tenga una expresión inusual de ese receptor, o a nivel post-receptor, que sea a nivel de los segundos mensajeros, y que por lo tanto no se esté, aunque la hormona se una a su receptor, no se activen estos segundos mensajeros y pues no se genere en este caso, pues no se va a llevar a cabo la acción que debería de tener esa hormona y nos dé datos de hipofunción en este caso, aunque realmente la hormona se esté sintetizando de forma adecuada. Y no nada más tenemos estas patologías, también podemos, y es algo muy frecuente en patologías endocrinas, tumores que se localicen en las glándulas endocrinas, pero que estos no sean funcionales, o sea, que no tengan un exceso ni una deficiencia de la hormona, pero que de todas maneras nosotros tenemos que hacer un abordaje de esos tumores para tratar de decidir cuál sería el manejo.
Por lo tanto, generalmente vamos a manejar nosotros términos en relación a primario, secundario o terciario. Estos términos principalmente los utilizamos en aquellos pacientes que tengan alguna patología en el eje hipotálamo, hipófisis y glándula, excepto que también podemos, una excepción es que en pacientes con patología en glándula paratiroides podemos utilizar también hiperparatiroidismo primario, hiperparatiroidismo secundario, hiperparatiroidismo terciario, pero la glándula paratiroides no está regulada a través del eje hipotálamo hipófisis y realmente esos términos son muy diferentes a lo que voy a comentar en estos momentos, ¿no? En el eje, cuando hay una patología en eje hipotálamo hipófisis glándula, en esos ejes sí tenemos que determinar si es una afección primaria, es porque hay un defecto de la glándula endocrina que produce esa hormona. En este caso, de estos ejes que están regulados, sería problema primario a nivel de la glándula tiroides, ya sea hipotiroidismo primario, hipertiroidismo primario, si fuera a nivel de la glándula suprarrenal, que fuera insuficiencia, en este caso hipocortisolismo, pero por el problema a nivel de primario, a nivel de la glándula suprarrenal, hipocortisolismo secundario, si fuera a nivel de la glándula hipófisis. Otro ejemplo de primario es el eje gonadal, que fuera hipogonadismo primario porque sea a nivel del ovario o a nivel de los testículos, ¿no? Utilizamos secundario cuando el defecto se encuentra a nivel de la hipófisis, cuando no hay una síntesis adecuada a nivel de las hormonas a nivel de hipófisis o cuando haya un exceso, que eso es más raro, a nivel de la hipófisis y utilizamos el término secundario, ya sea hipotiroidismo secundario, hipertiroidismo secundario, que es raro. Generalmente las causas más frecuentes de la afección de este eje son a nivel de la glándula, ¿no? Entonces lo más común que encontremos es a nivel primario, de ahí le sigue, va a depender sí también de la patología en específico, ¿no? Y a nivel secundario, por ejemplo, ahí sí es más común en pacientes que tienen síndrome de Cushing, la enfermedad de Cushing, que es un tumor a nivel de la hipófisis que produce el exceso de ACTH y va a generar hipercortisolismo. En ese tipo de patologías sí sería más común encontrar la alteración a nivel secundario. Y a nivel terciario, que sería el defecto a nivel de hipotálamo, es muy raro, muy raro encontrar patologías a ese nivel, pero sí pueden existir, ¿no? Entonces, ahí utilizamos término primario, secundario o terciario, dependiendo de dónde esté el problema en este eje hipotálamo, hipófisis y glándula. Ejemplos de esto que les estoy comentando es estos tres principales ejes que actúan a nivel de la glándula suprarrenal, de las gónadas y de la glándula tiroides. Ahí podemos tener patología terciaria, que son muy raras, patologías secundarias, que ocuparían como el segundo lugar en incidencia o en prevalencia, y patología primaria, que esas serían generalmente más comunes, ¿no? Aunque va a depender del tipo de patología. Y en este caso, nosotros a través de los estudios que solicitemos, sí es muy importante aclarar que si estamos valorando el eje hipotálamo, hipófisis, glándula, sí es importante solicitar tanto la hormona que se produce a nivel de, por ejemplo, en este caso de adenohipófisis, y la hormona que esa otra hormona regula, ¿no? Que en este caso, en el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, en hipotálamo se sintetiza la hormona liberadora de corticotropina o CRH, realmente no se mide esa hormona, ¿no? Y generalmente empezamos a solicitar estudios, pero a través de estudios de hipófisis. En este caso sí podemos medir nosotros la ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica, esa sí la podemos medir en sangre, y de aquí tendríamos para valorar este eje, ver también cómo está la medición, en este caso de cortisol en sangre. Y solicitando ACTH y cortisol, más o menos yo me podría ubicar si mi patología es secundaria o es primaria. Ya menos de que haga un estudio
de imagen y vea que hay alguna lesión o algún tumor a nivel de hipotálamo, pudiera sospechar que pudiera tener alguna patología también terciaria. Entonces, aquí hay un ejemplo de que si pudiera yo lograr medir CRH y la tuviera baja, tuviera ACTH que se sintetiza en adenohipófisis y estuviera baja, y también mido el cortisol que se sintetiza en glándula suprarrenal y estuviera bajo, entonces aquí lo que tendría es una insuficiencia suprarrenal terciaria, o lo que vendría siendo un hipocortisolismo suprarrenal terciario, porque si se dan cuenta, desde el hipotálamo no se está sintetizando la CRH, y ahí sabemos que la afección se localiza a nivel de hipotálamo, que esto es sumamente raro que llegue a suceder. Tenemos este segundo ejemplo en la cual si yo mido CRH la encuentro alta, si yo mido ACTH la encuentro baja, si yo mido el cortisol lo encuentro bajo. Aquí, si se dan cuenta, a nivel de hipotálamo, sí está trabajando y sí está funcionando, porque en hipotálamo con una retroalimentación, recuerden que generalmente esto es negativo, está detectando que no hay suficiente cantidad de cortisol en sangre, y lo que trata de hacer el hipotálamo es sintetizar mayor cantidad de CRH, pero no lo está logrando. Trata el hipotálamo a través de la CRH a estimular a la adenohipófisis para que sintetice ACTH, pero desde la adenohipófisis está el problema, porque a pesar de que la CRH está muy alta, no logra condicionar síntesis o liberación de ACTH. Entonces, en este caso, el problema lo tendríamos, es muy importante este punto, ¿no? Que yo estoy detectando que tengo mi cortisol bajo, yo esperaría, si mi hipotálamo y mi hipófisis están íntegros y están trabajando de forma adecuada, que entonces tenga una respuesta adecuada en relación a que tenga un incremento de liberación de CRH y de ACTH. Y aquí, a pesar de que mi cortisol está bajo, yo no estoy teniendo una respuesta adecuada a nivel de mi hipófisis, y entonces puedo decir que mi problema está a nivel de hipófisis. Y a esto le condicionaría tengo un hipocortisolismo, pero el problema es desde hipófisis porque no se está liberando lo que yo espero de cantidad de ACTH, y entonces decimos que es una insuficiencia suprarrenal secundaria o la afección está en hipófisis. Y otro de estos ejemplos, tengo a nivel de hipotálamo, tengo bueno, más bien aquí empezar. Primero tengo un déficit de cortisol, mi cortisol sérico está bajo, y yo esperaría que mi hipotálamo y mi hipófisis estén íntegros, y entonces tengo una CRH alta y una ACTH alta. Entonces mi hipotálamo y mi hipófisis están íntegros, y más bien el problema donde no se está sintetizando mi cortisol es a nivel de la glándula suprarrenal, y aquí sería una insuficiencia suprarrenal primaria. La afección está a nivel de la glándula suprarrenal. Estos mismos ejemplos los podemos tener en este otro eje hipotálamo hipófisis gónada, que es el hipotálamo, hipófisis y glándula tiroides, ¿no? Aquí alguien que me pudiera, bueno, ya se los puse, ¿no? Porque patología terciaria, pero tenemos en hipotálamo, no sé, primero identificar. Tengo mis niveles de hormonas tiroideas T3, T4 bajas. Yo esperaría que si está íntegro mi hipotálamo y mi hipófisis, entonces deberían estos de estar elevados para tratar de estimular la síntesis de hormonas tiroideas. Y tengo hormonas tiroideas bajas, una TRH, hormona liberadora de tirotropina baja en hipotálamo, y una TSH a nivel de adenohipófisis, hormona estimulante de tiroides baja. Entonces, si todo esto está bajo, me está indicando que el problema está a nivel de hipotálamo. Y ahí tendría un hipotiroidismo terciario, la afección estaría en hipotálamo. En cambio, tengo igual hormonas tiroideas bajas, mi TRH en hipotálamo sí está elevada, pero a pesar de que está elevada, no logra estimular la síntesis de TSH, y entonces aquí lo que me está indicando es que la adenohipófisis o en la síntesis de TSH
es el problema, y tengo un hipotiroidismo secundario con afección en hipófisis. Y en patología primaria tengo igual hormonas tiroideas bajas, mi respuesta de hipotálamo es adecuada porque está liberando más cantidad de TRH, y mi respuesta de adenohipófisis también es adecuada porque está liberando más cantidad de TSH, y entonces puedo llegar al diagnóstico de hipotiroidismo primario y la afección está a nivel de glándulas tiroides. Otro de los ejes que podemos utilizar este término de primario, secundario y terciario es el eje gonadal. De la misma manera, mido mis hormonas, en este caso mido todo, bueno, lo que puedo yo medir es, en el caso de las mujeres, estradiol, en el caso de los varones, testosterona, y además, conjuntamente, se mide LH y FSH en los dos casos. En este caso, es sumamente difícil medir hormonas que se sintetizan a nivel de hipotálamo, que esta sería la hormona liberadora de gonadotropinas, pero si lo pudiéramos hacer y encontráramos bajas estradiol o testosterona y mido hormona liberadora de gonadotropinas si está baja, y las gonadotropinas, que es LH y FSH, están bajas, el problema sería un hipogonadismo terciario, la afección está en hipotálamo. En este caso, si mis hormonas estradiol o testosteronas están bajas, mi hormona liberadora de gonadotropinas está alta, o sea, quiere decir que mi hipotálamo está íntegro, pero las gonadotropinas LH y FSH están bajas, entonces el problema aquí sería a nivel de hipófisis, y decimos que es un hipogonadismo hipogonadotrófico secundario. Más adelante vamos a ver que utilizamos también otro término que podemos, en este caso, por ejemplo, bueno, y en los demás casos que les comenté previamente, encontrar las hormonas estradiol o testosterona en este punto bajas, y encontrar a nivel de la hipófisis que en este caso LH y FSH estén dentro de rangos normales. Sin embargo, no es una respuesta que yo estoy esperando, porque si tengo estradiol o testosterona bajos, yo esperaría que LH y FSH, si mi hipófisis esté íntegra, estuvieran altas, ¿no? Entonces, si las encuentro normales, la LH y FSH, y estradiol o testosterona baja, a eso le decimos que que se encuentra LH y FSH inapropiadamente normales, y aún así sabemos que el problema está a nivel de la hipófisis, porque no es una respuesta que yo estoy esperando. Y eso sería un hipogonadismo hipogonadotrófico, porque hay una déficit de gonadotrofinas, o secundario, ¿no? La afección está en hipófisis, y cuando hay patología primaria, de la misma manera tengo estradiol o testosterona bajo, y aquí tengo una respuesta adecuada en mi hipotálamo, se libera más cantidad de hormona liberadora de gonadotropinas en hipotálamo, y se libera más cantidad de LH y FSH, y entonces en mis estudios de laboratorio encuentro LH y FSH altas con niveles de estradiol o de testosterona bajos, y entonces decimos que es un hipogonadismo hipergonadotrófico porque hay más cantidad de LH y FSH, que es lo esperado. Y esto sería una afección, hipogonadismo también se le conoce como primario, una afección a nivel de gónadas. No sé si tengan una duda, pregunta hasta aquí, porque esto sería el fin de la unidad número 1 y ya pasaríamos a la unidad número 2. ¿Alguna duda o pregunta? Maestra, ¿por qué nos dijo que es hipergonadotrófico? Cuando es bueno, en este caso de ejemplo, hipogonadismo, el problema está en la glándula suprarrenal, perdón, en las gónadas, que sería ya sea en ovario o en testículo, porque no están produciendo las gónadas suficiente cantidad, ya sea de estradiol o de testosterona. Ustedes recuerden que una respuesta esperada en mi eje es, si tengo bajas estas hormonas y mi hipotálamo y mi hipófisis están íntegros, yo esperaría que la hormona liberadora de gonadotropinas en hipotálamo esté elevado, porque mi estradiol y mi testosterona están bajos, y que si está íntegra mi hipófisis, también estén elevados
las gonadotropinas, que son LH y FSH. Y es por eso que también se le conoce en la patología primaria de gónadas hipogonadismo hipergonadotrófico, porque LH y FSH las encontramos altas, pero es hipogonadismo porque ya sea estradiol o testosterona están bajos. Gracias, maestra. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Yo, doctora. Dime. ¿El sitio de afección hormonal se puede usar de la misma manera si hablamos de una hormona de la neurohipófisis? No. En neurohipófisis, ahí recuerden que principalmente la neurohipófisis es sitio de almacenaje, ¿no? Porque tanto la hormona antidiurética como que viene siendo la vasopresina, como la oxitocina como tal, se sintetizan desde hipotálamo y solo se almacenan y se liberan a nivel de neurohipófisis. Entonces aquí no aplica el término de primario, secundario o terciario. Solamente sería más en el eje hipotálamo, adenohipófisis y la glándula. Gracias. Sí, de nada. Bien, vamos a pasar a la unidad número 2. La unidad número 2 es el sistema hipotálamo-hipófisis. Los objetivos particulares de esta unidad van a ser describir los componentes, función y regulación del sistema hipotálamo-hipófisis y sus glándulas relacionadas, entender los estados de hiperfunción o hipofunción de las hormonas hipofisiarias, describir y comprender pruebas funcionales de evaluación bioquímica y clínica de los trastornos de las hormonas hipofisarias, conocer los principales síndromes y enfermedades hipofisarios y describir características clínicas y funcionales de tumores a nivel de hipófisis. Los contenidos va a ser organización del sistema hipotálamo-hipófisis, la fisiología de las hormonas en hipotálamo y en hipófisis, evaluación funcional y dinámica de las alteraciones de hipotálamo-hipófisis, trastornos de adenohipófisis que vienen siendo acromegalia, hiperprolactinemia, enfermedad de Cushing, trastornos de la neurohipófisis, que es diabetes insípida o su contrario, que es secreción inapropiada de hormona antidiurética, y pruebas funcionales para la evaluación de cada uno de estos trastornos y los tumores hipofisiarios, ya sea funcionales o no funcionales. Y vamos a tratar de hacerlo también en relación al abordaje de estas patologías con la presentación de casos clínicos, como para que tratemos de relacionarlos, ¿no? Iniciando con la organización del sistema hipotálamo-hipófisis, recordando nada más algunos aspectos en relación a hipotálamo en embriología. Inicia su formación después del cierre del tubo neural, entre la tercera y la cuarta semanas de gestación. Proviene además, a partir del extremo cefálico se forman 3 vesículas para constituir el prosencéfalo, que es el cerebro anterior, el mesencéfalo, cerebro medio, y el rombencéfalo, que es el cerebro posterior. Y a partir de lo que viene siendo el prosencéfalo, deriva el prosencéfalo secundario, el diencéfalo, y el diencéfalo y el mesencéfalo, ¿no? Y del rombencéfalo, el metencéfalo, el mielencéfalo, y esto para terminar formando a nivel del prosencéfalo secundario los hemisferios cerebrales del diencéfalo, que es donde encontraríamos el hipotálamo, el mesencéfalo, los pedúnculos, del metencéfalo, protuberancia y cerebelo, y del mielencéfalo, el bulbo raquídeo. En relación al hipotálamo, es una región pequeña y central del cerebro humano. Está formado por fibras nerviosas y conglomerados de cuerpos nucleares que tienen muchas funciones, que son sumamente importantes. Es considerada la estructura de enlace entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino, y su principal función es mantener la homeostasis del organismo. En
relación a la anatomía, su localización está por debajo del tálamo, está separado por el surco hipotalámico de Monro. Sus límites: en la parte anterior está la lámina terminalis, que forma la pared anterior del tercer ventrículo y contiene este órgano que es importante, que es el órgano vasculosum, que en este sitio, que es el órgano vasculosum, hay ausencia de la barrera hematoencefálica y por lo tanto ahí es bastante sensible para variaciones osmóticas que nos ayudarían en este caso a regular la síntesis y liberación de la hormona vasopresina o la hormona antidiurética. En el límite superior encontramos la pared inferolateral del tercer ventrículo. Tiene una relación estrecha con el fornix y nos ayuda a conectar varias partes del cerebro. Encontramos núcleos del hipotálamo, sobre todo la conexión de núcleos del hipotálamo con la región del hipocampo, núcleos talámicos con cuerpos mamilares del hipotálamo. Otros límites a nivel posterior: el hipotálamo se extiende hasta la sustancia gris periacueductal y el tegmentum de la parte superior del tronco encefálico. A nivel inferior, en la parte inferior pero anterior, tiene contacto o se localiza el quiasma óptico y la sustancia perforada anterior. En la parte inferior pero posterior, se localiza o tiene contacto con los pedúnculos cerebrales y cuerpos mamilares para el sistema límbico, que sobre todo para la regulación en relación a memoria, sentidos de dirección, supervivencia. Y en las partes laterales están los tractos ópticos. Esos serían como los límites. Y en la parte, de hecho, también inferior, esto era inferior, anterior, posterior, lateral, y en la parte inferior también se encuentra lo que es el tubo cinereum o el infundíbulo, que es justamente la conexión que se genera con la neurohipófisis. El hipotálamo se subdivide en 3 grupos de núcleos o áreas, que es la parte anterior. Este sería el quiasma óptico, la adenohipófisis, la neurohipófisis, y aquí estaría localizado el hipotálamo. Y tenemos 3 regiones: la anterior o prequiasmática, la tuberal o infundibular, y lo que viene siendo la posterior o mamilar. ¿Para qué se subdividen estas regiones? Porque localizamos a diferentes núcleos que van a tener diferentes funciones. En el área o región anterior van a contener los siguientes núcleos, que es el núcleo supraóptico, que es donde se va a sintetizar y regular la liberación de hormona antidiurética o ADH o vasopresina y la oxitocina. Localizamos también los núcleos preópticos, que su impacto está en relación a los hábitos del comer y de la reproducción. El núcleo preóptico medial, en relación a la regulación cardiovascular en respuesta al estrés. El núcleo hipotalámico anterior, en relación a la regulación de termorregulación, que sería el enfriamiento, y regulación de la sed. Estos últimos 3 núcleos nos ayudan a la termorregulación del cuerpo a través de procesos de sudoración para generar enfriamiento. Y el núcleo supraquiasmático, que nos ayuda también ahí en la regulación de ritmos circadianos. Y el núcleo paraventricular, que también nos ayuda para la síntesis y secreción de hormona antidiurética, oxitocina, liberación de hormona liberadora de tirotropina o TSH, hormona liberadora de corticotropina. Se encuentra también el centro autonómico, que está involucrado en el control del estrés y del metabolismo, que principalmente está regulada por estas hormonas, que es la CRH, TRH, y también que ahí puede influir la hormona antidiurética. En el área o región tuberal se contienen los siguientes núcleos, que es el núcleo dorsomedial, que es el punto focal del proceso de información, recibe información del ventromedial y del hipotálamo anterior. El núcleo ventromedial, ahí se secreta la hormona
liberadora o estimulante de hormona de crecimiento, que esta sería la hormona liberadora, y la somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, pero no nada más de la hormona de crecimiento, de otras hormonas. Y también se encuentra el centro de saciedad, o también le podemos decir el centro anorexigénico. Se encuentra también el núcleo arcuato o el núcleo arqueado, donde está la liberación de la hormona liberadora de hormona de crecimiento, que es la GHRH, también la hormona liberadora de gonadotropinas, la síntesis y secreción de lo que viene siendo la dopamina, que en el caso de endocrinología es la hormona inhibidora de prolactina, y la somatostatina, hormona liberadora de varias hormonas, pero principalmente de la hormona de crecimiento. Y también se encuentra ahí, junto con el núcleo ventromedial, el centro de la saciedad o anorexigénico, que esto lo vamos a ver más a detalle cuando veamos obesidad. En relación a la otra área, es el área o región posterior, que está formada por dos áreas que contienen los siguientes núcleos. La región medial, que están los núcleos mamilares, el núcleo hipotalámico posterior, que se encarga de la termorregulación, el calentamiento, el núcleo supramamilar, los núcleos tuberomamilar, que se encargan principalmente tanto los mamilares, supramamilar y tuberomamilar, en relación a la memoria, y la región lateral del hipotálamo. Están diferentes núcleos que se van a encargar, o está el centro del apetito, que en este caso en el ventromedial y en el núcleo arqueado era el centro de la saciedad, y en este caso es del centro del apetito o orexigénico. Y también se encuentran, estos núcleos regulan, los núcleos del hipotálamo lateral regulan la termorregulación, motilidad intestinal, regulación cardiovascular y regulación del sueño. Todo esto está involucrado principalmente en el balance de energía, ¿no? Principalmente por lo del centro del apetito, en la regulación de la presión arterial, la memoria, aprendizaje y el control de temperatura corporal, principalmente calentamiento, ¿no? Esto son una imagen para recordar los diferentes núcleos que vamos a localizar y vamos a encontrar a nivel del hipotálamo, y más acá enfocándonos para lo del eje hipotálamo, hipófisis, gónada, y sobre todo la regulación que estaría involucrada en endocrinología. La conexión entre el hipotálamo y la hipófisis es a través de una conexión vascular entre hipotálamo y adenohipófisis a través del sistema portal hipotálamo hipofisiario, que es a través de estos capilares fenestrados, y encontramos acá que a través de la arteria hipofisiaria anterior, que es rama de la arteria carótida interna, de esta arteria hipofisiaria anterior pasa a capilares, y después de estos capilares vienen vena, y luego viene nuevamente capilares que formarían nuestro sistema porta, para terminar estos segundos capilares a nivel de la adenohipófisis. Las hormonas hipotalámicas van a llegar a este primer plexo primario que está a nivel de la eminencia media, cerca del infundíbulo del hipotálamo, y van a pasar al segundo plexo venoso, que va a estar a nivel de la adenohipófisis. Y es a través de esta conexión vascular que se regula la síntesis y liberación de las hormonas tanto hipotalámicas como a nivel de la adenohipófisis. Y en cambio, la conexión que hay hipotálamo-neurohipófisis, recordar que en sí la neurohipófisis es una extensión del hipotálamo, en el sentido de que la neurohipófisis se almacena oxitocina y hormona antidiurética, y tener en cuenta que como tal se sintetizan estas dos hormonas a nivel del hipotálamo, a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular, y realmente a través de los axones
se sintetizan en los cuerpos de estas neuronas y a través de los axones se van a liberar y en este caso a almacenar a nivel de la neurohipófisis. En este esquema encontramos, esta sería la neurohipófisis, lo pueden ubicar porque a nivel del hipotálamo están las neuronas que van a sintetizar tanto ADH, hormona vasopresina, como la oxitocina. A través de los axones van a llegar hasta la neurohipófisis para liberar estas hormonas y a través de la vena hipofisiaria llegar a la circulación sanguínea. En cambio, a nivel del eje hipotálamo-adenohipófisis tenemos esta conexión vascular, que tenemos las neuronas que se van a encargar de liberar las diferentes hormonas reguladoras de la adenohipófisis, ya sea hormona liberadora de corticotropina, la CRH, TRH, hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, llegan a este primer sistema vascular que está generado por la arteria hipofisaria superior. Esta arteria hipofisaria superior deriva en este lecho capilar que está a nivel de la eminencia media, para posteriormente a través de la vena porta llega a un segundo lecho capilar donde va a generar estas hormonas la liberación o síntesis de las hormonas de adenohipófisis, ya sea prolactina, hormona de crecimiento, LH, FSH, TSH, ACTH, MSH, para a través de este sistema venoso ya llegar a nivel de la circulación sanguínea y ejercer su acción o función a través de las glándulas principales. Los lechos capilares del hipotálamo se encuentran a nivel de la eminencia media y se unen con los lechos capilares de la adenohipófisis, y era a través de esta arteria hipofisaria superior, y esto de la conexión hipotálamo-adenohipófisis y la arteria hipofisaria inferior, eso sería la irrigación a nivel de la neurohipófisis. Las funciones como tal del hipotálamo, tenemos diferentes funciones. Yo creo que aquí nos vamos a detener un poquito, porque ya son 7:55. Damos 10 minutos de descanso. Empezaríamos a las 8:05 para continuar con esta segunda unidad. ¿Está bien? Sí, maestra, gracias. Muy bien.